Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 8 de la asignatura Funciones de una variable 2 del grado Matemáticas de la UNED, en la cual vamos a estudiar las funciones eulerianas, es decir, continuando con el estudio de funciones integrales impropias, vamos a centrarnos en algunas de ellas que reciben un nombre propio. Pero antes de comenzar con la parte de las funciones eulerianas, que van a ser unos casos muy concretos de integrales impropias, vamos a recordar brevemente un concepto de integración de funciones con integrales impropias que no vimos en la lección anterior, que le hace referencia a la convergencia absoluta. Entonces vamos a recordar brevemente cuál es nuestro marco de trabajo. Teníamos que f era una función que va de i contenida en R, donde normalmente el intervalo i era o bien ese intervalo 0 más infinito o el intervalo i era un intervalo de la forma, un intervalo, bueno, no cero, sino a más infinito, y aquí a y en b abierto o alguna modificación. Si podía estar en el menos infinito un punto a, podía estar abierto los dos, podía ser todo r, exactamente. Lo que estamos haciendo es simplemente tomar la base principal de lo que nos generaban, por un lado, las integrales impropias de primera especie con el problema en el infinito y las integrales impropias de segunda especie en un punto en el que la función no estaba definida. Entonces, este va a ser nuestro marco de trabajo y lo que vamos a hacer es comparar el comportamiento que tiene la función con el valor absoluto. Y para ello tenemos un primer resultado que nos dice qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Proposición, tenemos lo siguiente. Bueno, pues sea f una función de este tipo, que va de i en r, que exigimos que sea una función integrable en cada compacto o en cada cerrado de la forma a, alfa con alfa mayor o igual que a. Y el intervalo a alfa que está contenido dentro de nuestro intervalo de integración i mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, si la integral impropia en el conjunto i del valor absoluto de f de x diferencial de x es convergente, entonces la integral impropia, pero de la función f sin el valor absoluto, también converge. Y esto es lo que estamos diciendo que es válido tanto para las integrales de primera especie como las de segunda especie. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta natural que nos hacemos es si el recíproco es cierto, es decir, si la convergencia de la función f implica la convergencia del valor absoluto. Sin embargo, esto no va a ser cierto y nos lleva precisamente a la definición de la convergencia absoluta y la convergencia condicional. Tenemos así la siguiente definición, que nos dice, bueno, pues sea f una función que va del conjunto i en R, donde i es alguno de estos tipos, integrable en el conjunto compacto a alfa, que está contenido en i, con el alfa mayor o igual que la. ¿De acuerdo? Entonces decimos que la integral impropia que lo notamos como la integral en i de f de x
diferencial de x es, y aquí vamos a surgir los dos conceptos que tenemos. Por un lado, el concepto de convergencia absoluta, es decir, decimos que esta integral impropia es absolutamente convergente si la integral del valor absoluto de la función converge. Y diremos que es condicionalmente convergente si la integral de la función f converge, pero la integral del valor absoluto de la función es divergente. Entonces, dentro de las integrales impropias tenemos también los conceptos de convergencia absoluta y convergencia condicional. Esto sería lo que nos faltaría de la lección anterior sobre las integrales impropias. Y ahora, como hemos dicho, vamos a continuar trabajando con integrales impropias, pero vamos a centrarnos en un tipo concreto de integrales impropias. Van a ser dos casos muy particulares que van a recibir nombre propio. Por un lado, vamos a trabajar con lo que se conoce como la función gamma de Euler. Y entonces vamos a comenzar con un primer resultado que nos va a permitir garantizar la convergencia de una determinada integral impropia. Es decir, proposición. Bueno, pues consideremos la siguiente integral impropia. La integral impropia, que podemos ponerla aquí, que es mixta, dada por la integral entre 0 y más infinito de x elevado a t menos 1 por e elevado a menos x diferencial de x, según el libro utiliza la notación de poner un 0 más, me gusta, ponemos simplemente la integral entre 0 y más infinito, decimos que es mixta, ¿por qué? Porque esta integral nos vamos a obtener que es convergente para todo t perteneciente a 0 más infinito. En particular, si nos fijamos, para los valores entre 0 y 1, cuando t toma un valor entre 0 y 1, la x está dividiendo en realidad porque el exponente es negativo. Por lo tanto, en esos casos tenemos un problema también en el punto 0. Es cierto que para valores de t mayor que 1, entonces esta integral no presenta ningún problema en el 0, sería simplemente una integral impropia de primera especie. Solo tiene el problema en el infinito. Así que, bueno, en ese caso, sí es verdad que entre 0 y 1 teníamos que ver dos propiedades o dos problemas en el 0 y en el más infinito, lo cual lo convierte en una integral mixta, pero esta proposición nos dice que esta integral impropia mixta es convergente. Bueno, en el libro lo ponen según parámetro P, a mí me gusta más la T. Podemos dejarlo con la letra P o con la letra T. Entonces, como esta integral es convergente, tiene sentido darle un nombre propio. Y ese nombre es lo que va a ser precisamente la función gamma de Euler. Es decir, tenemos la siguiente definición que nos dice, bueno, pues definimos la función gamma de Euler. Utilizamos la letra gamma mayúscula,
que va desde el conjunto 0 más infinito en R mediante gamma de el t se define precisamente como esta integral, como la integral impropia entre 0 y más infinito de x elevado a t menos 1 elevado a menos x diferencial de x. Esto sería para todo x, perdón, para todo t que esté en el intervalo 0 más infinito. Claro, cuando tenemos esta integral, lo que vemos aquí que tenemos una integral impropia, la pregunta natural es, ¿de verdad esta operación gamma que yo he definido, esta función que va de 0 más infinito, de verdad es un número real? ¿O es posible que esto sea infinito? Precisamente la proposición anterior nos dice que esta integral siempre es convergente, por lo tanto nunca puede ser infinito. Es decir, tenemos aquí una nota, y es que la proposición inicial nos garantiza que la función gamma de t está bien definida. Es decir, aquí con bien definida lo que nos referimos es que gamma de t de verdad pertenece a R para todo t entre 0 y más infinito. Hay algunas propiedades interesantes que verifican la función gamma de Euler que son las siguientes. Vamos a poner primero una y luego vamos a pasar al siguiente tipo de función porque tenemos una relación final entre las dos funciones que vamos a estar estudiando. Y es que, dado t mayor que 0, t perteneciente a 0 más infinito, se verifica que cuando hacemos gamma de t más 1, eso nos queda precisamente t que multiplica a gamma de t. No. En particular, esta expresión vale para cualquier t, número real, entre 0 más infinito. Pero si tomamos un n perteneciente para un n perteneciente a las naturales, se verifica que gamma de n más 1 es igual a n factorial. Y aquí el conjunto n empieza en el 1. Es decir, la natural para nosotros no empieza en el 0. Lo cual significa que en esta expresión que tenemos aquí, ¿qué está ocurriendo? Que el primer natural con el que podemos probar es gamma de 1 más 1 sería gamma de 2. Entonces, nota de la definición. Es decir, nos podemos preguntar, y bueno, ¿cuánto vale gamma de 1? Pues de la definición de la función gamma de Euler se verifica directamente que gamma de 1 es igual a 1. Por lo tanto, esta expresión también es cierta para todos los números naturales, incluyendo el 1. Aunque aquí tenemos que empezar en el 2 y nos diría que gamma de 1 más 1 es 1 factorial. También es cierto que gamma de 1, que sería con la idea como del 0, es el 1. Es decir, 0 factorial es igual a 1 también si queremos verlo desde un cierto punto de vista. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a la siguiente función importante con la que vamos a trabajar, que también va a recibir nombre propio, que va a ser la función
beta de Euler. Uno podría pensar, bueno, pues si gamma es la letra griega C del abecedario griego y beta es la letra B, porque hemos visto primero la función gamma, que es la C, antes de la función beta, que es la B. Y si hay una función alfa de Euler. Cuestión de notaciones y de gusto simplemente. Entonces, comenzamos igual con una proposición que nos permite estudiar el comportamiento de una integral impropia. En este caso no va a ser de primera especie ni mixta, va a ser simplemente de segunda especie, es decir, la integral impropia de segunda especie, dada por la integral entre 0 y 1 de x elevado a t menos 1 por 1 menos x elevado a s menos 1 diferencial de x, tiene dos impropiedades, en el 0 y en el 1, converge para todos s y t mayores que 0. Es decir, ahora depende de dos parámetros, en el libro lo llaman p y q, a mí me gusta más la t y la s, no pasa nada, podemos elegir la letra que queramos, y entonces como esta función es convergente, siempre tanto en el 0, que es donde puede tener el problema, el x elevado a t menos 1, cuando el exponente sea negativo, o en el 1, cuando 1 menos x esté dividiendo porque el s menos 1 sea negativo, es decir, para s y t entre 0 y 1, es verdad que igual que ocurre antes, del 1 delante no presentan problemas, pero bueno, no pasa nada. Pues, ¿aquí qué ocurre? Esta integral impropia aparentemente da un problema en el 0 y 1, pero siempre va a ser convergente. Fantástico. Pues vamos a ponerle un nombre propio, que eso es lo que hacemos en la siguiente definición. Y el nombre que recibe, como bien tenemos el spoiler del título, es la función beta de Euler. Es decir, definimos la función beta de Euler que va, se denota como una letra beta, que va del conjunto 0 más infinito por 0 más infinito en R, mediante lo que hemos dicho precisamente es que aquí nos quedaría que la función beta va a depender de dos parámetros, es decir, s y t, t y s, depende de cómo lo queramos ver, que va a ser, por definición, la integral entre 0 y 1 de el x elevado a t menos 1 que multiplica a 1 menos x por elevado al s menos 1 diferencial de x. Y esto sería con s y t pertenecientes a 0 más infinito, los dos parámetros. Muy bien, aunque tenemos aquí una función de dos variables, no lo vamos a interpretar como funciones de varias variables, porque no es el tema de esta asignatura, simplemente está puesto porque es otro tipo de función de integral impropia realmente, que es la parte que nos interesa, con una variable x, que es convergente y que tiene algunas propiedades interesantes y algunas relaciones con la función gamma de Euler que hemos introducido previamente. Lo primero que podemos escribir es un primer resultado propio de la función beta de Euler, que es el siguiente. Dados s y t mayores que 0, se verifica que la función beta de Euler en el s, t se puede obtener como dos veces la integral entre 0 y pi medio de el seno elevado a 2t menos 1 de x por el coseno elevado a 2s menos 1 de x, diferencial de x. Donde aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que se hace el cambio de variable x igual a seno al cuadrado
y entonces nos queda esta segunda integral. Pero bueno, es un primer resultado que nos permite a nosotros trabajar también con funciones trigonométricas en lugar de simplemente con potencia. Vamos a terminar la parte teórica de esta lección con algunas propiedades que nos permiten relacionar el comportamiento entre la función beta y la función gamma. ¿Sí? Algunas propiedades interesantes que verifican las funciones gamma y beta de Euler son las siguientes. Por un lado, tenemos que la función beta de Euler en st lo podemos escribir como la función gamma en s que multiplica la función gamma en el t y todo eso dividido entre la función gamma de s más t. Y esto es válido para todos s y t mayores estrictos que cero, es decir, para todo el dominio de definición de la función beta de Euler o gamma de Euler. Por otro lado, tenemos otra relación posible entre ellos y es que para la función gamma de Euler se verifica que gamma de t que multiplica al gamma de 1 menos t es igual a pi dividido entre el seno de pi por t. Esto es lo que se conoce, aunque solo es válido para todo t que varíe entre 0 y 1, porque necesitamos tanto que el t sea mayor que 0 como que el 1 menos t sea mayor que 0, es decir, que el t sea menor que 1. Y esto tiene un nombre propio, esta fórmula, que es lo que se conoce como la fórmula de los complementos. Una tercera propiedad, precisamente relacionando, que es un caso concreto de la propiedad 1, nos permite estudiar algunos valores sencillos de la función o interesantes de las funciones beta y gamma. Por un lado tenemos que beta, evaluado en el punto un medio, vale precisamente pi. Lo cual significa que cuando evaluamos la función gamma de Euler en el punto un medio, como aquí nos quedaría que beta de un medio es pi, y aquí tenemos gamma de un medio al cuadrado, y aquí gamma de un medio más un medio, que es gamma de 1, que sabemos que es 1, nos queda que precisamente la raíz cuadrada de pi. Entonces son valores sencillos también, o interesantes, que podemos obtener. Además, esta última fórmula permite una generalización del siguiente modo. Nos permite escribir gamma de t más un medio como 2t menos 1 doble factorial dividido entre 2 elevado a t que multiplica a raíz de pi. Donde cuando hablamos aquí del doble factorial lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, el 7 doble factorial sería precisamente el 7 por el 5 por el 3 por el 1. ¿De acuerdo? Entonces podemos extender en cierto modo el caso del 1 medio, que sería con el t igual a 0, a otros números naturales. Podríamos haber puesto quizás una n y demás, a otros números como el t de 1 medio, es decir, puedo calcular el t de 3 medios, el t de 5 medios, el t de 7 medios, utilizando estas fórmulas que tenemos aquí. Muy bien, con esto tendríamos listo lo que sería la parte teórica de esta lección, que estaba todavía relacionada con la parte de las integrales impropias que vimos anteriores, y lo que vamos a hacer ahora va a ser resolver algunos ejercicios relacionados con integrales impropias para ver cómo podemos aplicar los distintos criterios y conocimientos que hemos visto en las lecciones iniciales.
Un primer ejercicio con el que vamos a comenzar es este de aquí, que nos dice, bueno, supongamos que tenemos una función f que va de intervalo 0, 1 en R que es continua. De modo que verifica que f en el punto 0 vale 0 y f deriva en el origen. Queremos probar que esta integral de aquí es convergente. Entonces lo que tenemos que tener en mente cuando queramos resolver este tipo de ejercicios es que en la medida de lo posible queremos tratar de comparar estas funciones o la integral que nosotros queremos ver que es convergente con funciones que nosotros ya sepamos que son convergentes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tiene un cierto truco y es que vamos a recordar o vamos a escribir la información que tenemos para ver a qué llegamos. Entonces, ¿cómo nos dicen que f es derivable en el origen? Eso significa que existe y es finito el siguiente límite. Lo que sería precisamente f' en el punto 0, que por definición sabemos que esto es el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 dividido entre el x menos 0. Pero claro, además nos han dicho que f de 0 vale 0, o sea que nosotros sabemos que cuando tengamos el límite, cuando x tiende a 0 de f de x partido por x, que este límite existe y es f'. Y es una cantidad finita. Vale. ¿Por qué esto es importante? Porque observemos que la función que estamos integrando es la función f de x que multiplica a x elevado a menos 3 medios, o lo que es lo mismo, la función f de x dividida entre x elevado a 3 medios. ¿El problema dónde lo podemos tener? Obviamente en todo. Como f que va del intervalo 0, 1 en R es continua, f no da problemas en ningún punto. Es decir, la única problemática nos da la función 1 entre x elevado a 3 medios. Que 1 entre x elevado a 3 medios solo tiene un problema en el 0. ¿De acuerdo? Donde el único posible problema lo tenemos en x igual a 0. ¿De acuerdo? Eso lo que nos está diciendo es que esta integral es una integral impropia de segunda especie a priori. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver si puedo compararla con algo que yo sepa que es convergente. Porque me piden probar que es convergente. Como yo no sé qué aspecto tiene la función f, aquí la única información que hay es sobre potencias, x elevado a algo. Y entonces la única idea que se nos ocurre a nosotros para comparar es también con potencia. Sí, como la f no la conocemos y aquí hay potencia, voy a ver si puedo compararla con potencia. Pero como estoy integrando entre el 0 y el 1, que es entre 0 y un valor a finito, sabemos el comportamiento que tienen las potencias. Entonces, vimos que la integral entre 0 y un punto a, aquí vamos a poner el 1 porque es el que nos han dado, de 1 partido x elevado a algo, x elevado a p, solemos escribir normalmente diferencial de x, es convergente si el exponente p es menor que 1. ¿De acuerdo? Realmente no vamos a poner solo sí porque sabemos más. Es un sí y solo sí. Pues sabemos también que cuando la p es igual o mayor que 1, esta integral diverge. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que esta integral es convergente si y solo si p es menor que 1. ¿De acuerdo? El comportamiento es justo el contrario cuando tenemos las integrales con el infinito. Hay que tener cuidado, ¿vale? Para saber en qué caso estamos.
Entonces pensemos, sabemos que como tenemos f de x y x elevado a menos 3 medios, queremos intentar coger alguna función de la forma 1 entre x elevado a p. Pero claro, cuando haga 1 entre x elevado a p, entonces ¿qué vamos a tener? Observemos que si tomamos g de x como la función 1 partido x elevado a p, y decimos todavía no sabemos qué valor de p debemos tomar, entonces queremos comparar usando el criterio de comparación por paso al límite. ¿Por qué? Porque lo único que yo conozco de esta parte es que este límite de aquí existe y es finito. Entonces quiero intentar llegar a este límite que tengo aquí. Decimos, bueno, pues yo cuando compare el límite, cuando x tiende al punto 0 más, que es donde tenemos problemas, de la función f de x dividido entre x elevado a 3 medios, que es la función que yo estoy integrando, todo eso dividido entre 1 partido x elevado a p, eso es igual al límite cuando x tiende a 0 más de la función f de x. Si hacemos estos castillitos, lo que estoy haciendo es que al 3 medios le estoy restando el exponente p. ¿Vale? Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que el límite de f de x entre x, ese existe y es finito. Es el único que yo puedo estudiar. Entonces, lo único que yo quiero es que imponemos que el x elevado a 3 medios menos p sea igual a x. Es decir, que p sea igual a 1 medio. Claro, porque entonces aquí lo que nos queda es el límite cuando x tiende a 0 más de f de x partido por x, que hemos visto que como la función de derivable esto era precisamente f' de 0 y era algo que era menor que más infinito, ¿de acuerdo? Que es ese candidato al límite L. ¿Eso qué significa? Tanto, porque el criterio de comparación tiene 3 partes, por paso límite. Si el límite es 0, entonces si lo que yo he puesto abajo es convergente, lo de arriba converge. Si el límite es algo que no es ni 0 ni infinito, si lo de abajo converge, lo de arriba converge, y si lo de abajo diverge, lo de arriba diverge. Y si es infinito lo de abajo, entonces si lo de abajo diverge, o sea, si el límite es infinito, si lo de abajo diverge, lo de arriba también. Claro, pero en este caso decimos, bueno, ¿cuáles son los posibles casos? Es decir, tanto si f' de 0 es igual a 0, como si f' de 0 es un número que está, es un número que está entre 0 y más infinito, el criterio de comparación por paso al límite nos garantiza que como la integral entre 0 y 1 de nuestra función, que es 1 partido x elevado a un medio, la que hemos cogido para comparar diferencial de x, converge, entonces la integral que nos han pedido estudiar, que es la integral entre 0 y 1 de f de x por el x elevado a menos 3 medios, diferencial de x, también converge. Y con esto tenemos listo el ejercicio que es lo que queremos estudiar. Probar la convergencia de esta integral. Y esta es la idea que tenemos.
utilizar la información que nos ha dado sobre la derivabilidad para poder comparar con una potencia adecuada y utilizar ese concepto. Muy bien, vamos ahora a hacer un ejercicio un poquito más complejo, que sería estudiar. Aquí no nos piden probar, sino nos dicen, me dan una integral impropia que depende de un cierto parámetro P y queremos ver para qué valores de P la integral es convergente o divergente. Decimos, vale. Lo primero que vemos aquí es que vamos a fijarnos en la primera integral, es decir, vamos a trabajar primero con la integral impropia entre 0 y más infinito del arco tangente elevado a p de x partido por x y 1 más x, todo eso al cuadrado diferencial de x. Bueno, entonces, bueno, seguro que hay un problema en el infinito, porque aparece el infinito. La pregunta es, ¿hay un problema en el 0? Hombre, es que aquí tengo un 1 partido por x, entonces el 0 también es un problema. Lo cual significa que, como es a priori una integral impropia mixta, debemos, o bueno, estudiamos el comportamiento por separado. Es decir, yo no puedo estudiar al mismo tiempo el 0 y el infinito si son los dos problemas. Entonces voy a escribir la integral entre 0 y más infinito. Vamos a llamar a toda esta función, ahora para escribir menos, simplemente f de x, que va a ser la integral entre 0 y más infinito de f de x diferencial de x. Lo voy a separar entre 0 y un punto, pues es el punto que me dé la gana. Por ejemplo, el 1. ¿Por qué? Porque el 1 es molón, es sencillo y nos gusta. Podría haber puesto el 3. Podría haber puesto el 3. Podría haber puesto el 17. Podría haber puesto el 17. Me da igual. Un punto, el que sea. El 1, por ejemplo, nos gusta. Vale. El punto va a dar igual. De f de x diferencial de x más la integral entre 1 y más infinito de f de x diferencial de x. Así que conseguimos que la primera es una integral impropia de segunda especie y la segunda es una integral impropia de primera especie. Es decir, aquí tenemos esta de aquí, sería de primera especie, mientras que esta de aquí sería de segunda especie. Entonces lo que necesitamos es que cada una de ellas por separado sea convergente. Vale, pues vamos a comenzar con la del infinito, con la de integral en PP de primera especie. Claro, esta es relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque como arco tangente de x es una función acotada, tenemos que en el infinito nuestra función se comporta del siguiente modo. Esto que estamos escribiendo no es algo muy matemático, es simplemente el concepto mental que debéis tener cuando estudiáis estas integrales. Es decir, yo tengo la función f de x, ¿verdad? Que nos han dicho que la función f de x es precisamente el arco tangente elevado a p de x entre x por el 1 más x, todo eso al cuadrado. Entonces si pensamos, claro, cuando x tiende a más infinito, el arco tangente de más infinito es pi medio. O sea que esto es simplemente como una constante. Es decir, esto se comporta como una constante c entre x y aquí 1 más x al cuadrado. Y si pensamos en esta función, en el límite, me da igual que tenga 1 más x a que tenga un x. Es decir, en el límite esto al final se comporta como una constante c entre x al cubo.
¿Eso qué significa? Eso lo que nos está diciendo es que esta es la función con la que debería comparar. Es decir, si más o menos de infinito, el que tengas una x, un 1 más x, lo mismo que tiene una x, todo eso al cuadrado, al final es como tener x por x cuadrado, x al cubo, debemos comparar con la función g de x igual a 1 partido x al cubo. Este es el modo, normalmente, el proceso mental que debemos hacer para saber, bueno, ¿cómo averiguo la función con la que tengo que comparar? Es que la pone y no sé cómo elegirla. Este es el modo de elegirla. Y pensando en ese comportamiento como límites en el infinito, porque a fin de cuentas queremos utilizar el criterio de comparación por paso al límite. Claro, si cogemos esta función, ¿qué vamos a tener? Pues que entonces tenemos que ¿quién sería el límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x y todo eso dividido entre la función g de x? Pues esto nos queda el límite cuando la x tiende a más infinito de f de x, que es el arco tangente elevado a p de x, todo eso dividido entre x y aquí 1 más x, todo eso al cuadrado, dividido entre el 1 partido x al cubo, y aquí nos queda al final el límite cuando x tiende a más infinito de, por un lado tendría el arco tangente elevado a p de x por, y aquí este x cubo pasa multiplicando, tengo x al cubo partido por x, 1 más x, todo eso al cuadrado. Claro, como es en el límite cuando x tiende a más infinito, nosotros ya sabemos que esta función o esta parte de aquí tiende a 1. Además hemos visto que el arco tangente de más infinito es pi medio, o sea que esto al final es simplemente pi medio, todo eso elevado a p. Y lo que me importa es que esto es un límite que llamamos L, que no es ni 0 ni más infinito. ¿Eso qué significa? Que el criterio de comparación nos dice que la función g que hemos puesto aquí tiene exactamente el mismo comportamiento que la f. ¿Qué tipo de función hemos escogido? Pues como la integral impropia entre 1 y más infinito de g de x diferencial de x, que es igual a la integral impropia entre 1 y más infinito de 1 partido x al cubo diferencial de x, es convergente porque esta integral tipo 1 partido x elevado a p, y cuando tengo un infinito el comportamiento es al revés, para que sea convergente el p tiene que ser mayor que 1, en este caso tengo exponente 3, entonces concluimos que nuestra integral impropia, que es la integral impropia entre 1 y más infinito del arco tangente elevado a p de x, todo eso entre el x con el 1 más x, todo eso al cuadrado diferencial de x, también es convergente. Muy bien, ahora nos falta estudiar qué le pasa a la función en el 0, ¿de acuerdo? Claro, entonces, vamos a poner aquí una nota, vamos a pensar en nuestro comportamiento, en ese comportamiento mental de la función. En x igual a 0 tenemos que cuando yo cojo mi función f de x, que claro, esto es el arco tangente elevado a p de x, todo eso entre x por el 1 más x y todo eso al cuadrado, en realidad el 1 más x no juega ningún papel importante porque 1 más 0 es 1, 1 al cuadrado es 1, es decir que esto en realidad se comporta simplemente como el arco tangente elevado a p de x, todo eso dividido entre x. Y decimos, bueno, arco tangente, es que el arco tangente no es una potencia, no es algo para pensar. Bueno, pues vamos a intentar calcular su desarrollo en serie de potencia. El arco tangente de 0 vale 0, la derivada del arco tangente es 1 entre 1 más
x cuadrado, por lo tanto en 0 vale 1, es decir, nosotros sabemos que el arcotangente de x tiene un comportamiento cerca de 0 similar a x. ¿Eso qué significa? Que si elevo a p, entonces el arcotangente elevado a p de x tiene un comportamiento como x elevado a p. Es decir, que esto se comporta como x elevado a p, todo eso dividido entre x. O lo que es lo mismo, simplemente como 1 partido x elevado a 1 menos p. Ah, ¿eso qué significa? Que esta es la función con la cual yo debo tratar de comparar. Claro, aquí observamos que sí depende del parámetro p. Entonces, tomamos la función g de x, que va a ser 1 entre x elevado a 1 menos p. Y estudiamos el siguiente límite. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 más de la función f de x dividida entre g de x. Claro, aquí lo que nos queda es que entonces esto es el límite cuando x tiende a 0 más de, tendría el arcotangente elevado a p de x dividido entre el x por el 1 más x al cuadrado, todo eso dividido entre 1 partido x elevado a 1 menos p. Que esto lo podemos escribir simplemente como el límite cuando x tiende a 0 más, y aquí nos queda por un lado el 1 partido 1 más x, todo eso al cuadrado, que multiplica, y aquí tendría al arcotangente elevado a p de x, todo eso dividido entre, cuando simplifico esta x con esta x, nos queda x elevado a p. ¿De acuerdo? Vale, entonces vemos que esto de aquí tiende a 1, y como arcotangente de x un infinito equivalente con x, esto también tiende a 1. Lo cual significa que este límite es 1 precisamente, que es algo que llamamos L, que está entre 0 y más infinito. Eso nos está diciendo entonces que, aunque la integral impropia entre 1 más infinito convergía para cualquier valor de p, aquí va a depender. ¿Por qué? Porque estamos comparando con esta función. Y como la integral impropia ahora entre 0 y 1 de la función g de x diferencial de x, que es precisamente la integral impropia entre 0 y 1 de 1 partido x elevado a 1 menos p diferencial de x, es convergente si y solo si. En este caso necesitamos que el exponente 1 menos p, para que no haya permanencia, tiene que ser menor que 1. Es decir, deducimos que el 1 menos 1 se me va, el p tiene que ser mayor que 0. Pues, por el criterio de comparación, por paso al límite, concluimos que nuestra integral, que es la integral entre 0 y 1 de la función arcotangente elevado a p de x dividido entre el x que multiplica el 1 más x, todo eso al cuadrado diferencial de x, converge si y solo si el p es mayor que 0. Entonces, en conjunto, ¿qué hemos obtenido? Es decir, hemos obtenido así que la integral entre 1 y más infinito del arcotangente
elevado a p de x entre el x1 más x al cuadrado diferencial de x converge para todo p perteneciente a R. Aquí no había ningún tipo de restricción. Y hemos visto que la integral entre 0 y 1 del arco tangente elevado a p de x entre el x1 más x, todo eso al cuadrado, converge para todo p mayor que 0 y diverge para todo p menor o igual que 0. Entonces, en conjunto, como para tener la convergencia de la integral completa, necesito la convergencia de las dos partes, con que una de las partes falle es suficiente para decir que esta integral falla. Es decir, lo que decimos es que la integral entre 0 y más infinito de la función arco tangente elevado a p de x, todo eso dividido entre el x que multiplica al 1 más x cuadrado diferencial de x, converge si y solo si p es mayor que 0. Y con esto estamos diciendo también que es divergente cuando p vale 0 o cuando p es negativo. ¿De acuerdo? Entonces es un ejercicio completo para ver, en el caso de integrales mixtas, cómo tenemos que separar, cuando tenemos funciones complicadas, cómo debemos hacer este razonamiento para que veamos cuál es el proceso. Os propongo como ejercicio que intentéis hacer la segunda integral impropia, estudiar también según la función de los parámetros p, como nota, simplemente o nota o pista. Aquí, cuando estudiamos entre 0 más infinito, también hay que separar entre 0 y un valor. Puedes poner el 1, puedes poner el valor que os dé la gana, y más infinito. Sin embargo, aquí vemos que hay un elevado a x. Entonces, en la integral entre 1 y más infinito de la función f de x diferencial de x, del segundo caso, basta comparar con la integral entre 1 y más infinito de 1 partido elevado a x medio diferencial de x. Cuando tenemos exponenciales de la forma elevado a menos alfa x o 1 entre elevado a alfa x con el alfa positivo, son siempre convergentes, y entonces aquí lo único que necesitamos es que la potencia en el infinito se va a cargar a el arco tangente que está acotado al logaritmo a las potencias. Entonces lo más importante aquí, lo más fuerte del infinito es la exponencial, entonces simplemente tengo que comparar con exponencial. Para el 0 tengo que hacer el mismo razonamiento. Ahí ni el elevado a x ni el 1 más x cuadrado nos interesa. Debo estudiar qué pasa con el arco tangente de x elevado a p, con el logaritmo de x y con la x que tengo aquí, igual que hemos hecho antes. Un posible razonamiento que podríamos hacer sería, como pista, en el caso del 0, utilizar la integral anterior, porque realmente lo que hemos visto nosotros aquí, segunda nota, nota 2 si queremos, y es que hemos visto que la integral entre 0 y 1 del arco tangente elevado a p de x, todo eso dividido entre x, diferencial de x, converge si y solo si el p es mayor que 0. Entonces, utilizando el criterio de comparación por paso al límite, puedo comparar esta integral con esta que tengo aquí si quiero, para ver qué pasa. Porque entonces cuando haga el límite, se me van los arcos tangentes, se me van las x y me queda simplemente el logaritmo, el elevado a x y el 1 más x cuadrado. Ni el elevado a x ni el 1 más x cuadrado pinchan. Lo que tenemos es el logaritmo de la x. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo igual escribiendo el desarrollo en potencia, la primera potencia que nos interese, para ver más o menos esto como qué potencia se comporta. Y con esto finalizamos la lección 8 de la asignatura.